Uno de los principales miedos que tiene todo jugador nuevo es enfrentarse a este jefe. Pues sí, la primera vez que lo vi me macheteó de una. Y más bien que tenerle miedo es respetarlo. Así que quédate en este video que te ayudaré cómo matarlo. Hola, ¿qué tal jugador de Frontier 2? Soy Padilloso, bienvenido a mi canal y a un nuevo video. Pues sí, como está en la portada, en este video te voy a mostrar cómo matar al jefe Reaper. Pero antes de todo esto, te invito a que revises bien mi canal porque en la sesión de Shorts he dejado una serie de videos short, da la redundancia, a la cual te muestro cómo matar a algunos de estos jefes, como el caso de la madre, el Finger, el histérico, el titán, la Tendri. Creo que me hace falta la Twins y en este caso el Reaper. Y por otra parte decidí no hacer un video shorts sobre el Reaper, ya que quiero darles todos los detalles a ustedes de cómo matar a este jefe. Y también indicarles unos parámetros que he visto mucho en ciertos streamers y ciertos jugadores cuando juegan contra un jefe. Antes de todo eso te invito a que mires este video por la cual te vas a preguntar ¿y cómo encontré un Reaper tan rápido? Pues en el video de las ubicaciones te muestro cómo ubicar a cada jefe cada vez que mapean todos los días. Así que ponle pausa a este video, pásate allá y después que entiendas las abreviaturas, continuemos acá. Así de esta manera, empecemos. Pues como ven aquí, esta es mi PJ híbrida, a la cual es rifle de asalto y escopeta. No voy a hablar con referente al tema de ser una PJ híbrida, ya que eso quedaría en otro video, a la cual yo decidí desde un principio que fuese así, que tiene sus pros y sus contras. Pero lo más importante es que quiero mostrarte qué es lo que tengo en mi inventario, o más bien mi equipamiento, a la cual me ayuda a matar a estos jefes Reaper muy rápido. Pues como ven aquí tengo el guardián de Palhaven, a la cual tiene 86 de daño a cabeza, tiene 45 velocidad de ataque del arma, 45 daño a cuerpo, 43 precisión del arma y tiene 45 daño mutado. Es uno de los rifles de asalto bastante bueno y a pesar de que es bueno, no es tan costoso conseguirlo, siempre y cuando sepas cómo conseguir dinero. La tengo mezclada con la motosierra del gordo, a la cual fue regalada en el evento de Navidad del año pasado. Aquí tengo la máscara del dragón plateada, a la cual tiene 52 mutado, tiene 52 velocidad de ataque, te da vida, chance de encontrar arma y lo más importante, 53 daño a cuerpo y 53 daño a cabeza. Aparte tengo estos guantes multiuso del gordo que regalaron en el evento del aniversario del año pasado, que tiene 43 daño mutado, 40 daño infectado, 42 velocidad de búsqueda, 47 daño a cuerpo, 40 daño a cabeza y 46 velocidad de ataque. Y ya los últimos detalles con referente al daño, tengo la chaqueta del cazador de mitos, que la cual fue crafteada en el evento de Halloween del año pasado, que le coloqué una mejora a la cual me da 4 daño mutado y 4 daño infectado. Y por último y no menos importante, tengo los jeans de la codicia, a la cual fue regalado en el evento de Navidad del año pasado y le coloqué una mejora de 4 daño infectado y 8 a daño mutado, dándome un total de 229 daño mutado, que es lo más importante. Tiene un daño a cuerpo de 125 y un daño a cabeza de 118. ¿Y por qué tengo menos daño a cabeza que daño a cuerpo? Recuerden que dije que esta es una cuenta híbrida, por la cual traté de balancear un poquito ambos daños. Pues dicho todo esto en mis estadísticas, vamos a darle. Pero a ver, no todos tienen este equipamiento, porque si bien puedo utilizar la lápida, a la cual es uno de los rifles de asalto más rotos que hay, y no todos tienen ese rifle. O si no, puedo colocarme el cañón de heridas, a la cual también tiene un muy buen daño, principalmente por su velocidad de ataque, y no todos tienen esa escopeta. Y si vamos a comerciantes veremos cuántas veces nos dicen por a nosotros de todos los idiomas. Pues escribimos lápida y mire cuánto vale. La más barata vale 30 millones. Pues si escribimos Palhaven, esta vale 1.500.000. Y si escribimos cañón de herida, la más barata y sin trade sale 1.800.000. Entonces, ¿para qué sirve este video a todo jugador que recién llegó a nivel 50 si no tiene esa cantidad de dinero? Y lo curioso de algunos de los casos, algunos creadores de contenido hacen esta clase de video con estas armas que es muy difícil conseguir y crea otra incógnita para todo jugador. Padilloso, ¿y cómo hago dinero? Una de las respuestas más obvias que te da todo jugador veterano te va a decir, vete a hacer pesetas. ¿Y qué son las pesetas? Son las zonas moradas, a la cual te suelta entre 3 a 4 cada 19 minutos. Por ejemplo, esta te da 10.000, esta siguiente te da 8.000 y esta te da 2.000. Que si lo haces solo es muy difícil, vas a gastar mucha munición a cambio de muy poco dinero. Y es aquí donde hablo el preámbulo, en donde en la parte de abajo de la descripción del video te dejo el enlace de Discord a la cual puedes ingresar. Si te da alguna clase de problema, escríbeme en Instagram y también te redirecciono. Y no señores, esto no fue spam. ¿Por qué te estoy diciendo entrar a la comunidad de Discord? Porque dentro de la comunidad de este canal se están jugando y es mucho más fácil hacer zonas moradas en grupo que hacerlo individual. Al menos que quieras hacerlos en MMO abierto, pero no todos están de acuerdo contigo. Hay quienes son muy independientes y quizás tengas mucha suerte y te encuentres a alguien que hable español igual que tú y te quiera ayudar de manera voluntaria. Y para que no tengas ese problema que yo tuve al principio, porque yo fui muy independiente, te invito a que entres acá y te podemos ayudar a conseguir dinero de una manera mucho más rápida, ya sea que haciendo peseta o haciendo hospital. Y aquí cierro el paréntesis en cuanto a la parte económica. Y Padilloso, ¿cuándo me vas a decir cómo matar al Reaper? Pues lo más importante es que tengas un muy buen equipamiento, y aquí te voy a dar el ejemplo de uno que te va a salir muy barato. Puedes comprarte la boina de comandante, a la cual te da 44 daño a cabeza, 41 daño a cuerpo, 45 infectado y 45 amutado. Bueno, específicamente este es uno de los rifles que a mí me gustó bastante cuando llegué a nivel 50. Necesitas
intenté comprar este rifle para poder obtener mis puntos de prestigios, a la cual se llama el Grito Infernal. Y estos guantes que se llaman Cazabestia, a la cual tiene 45 daño a cabeza, 59 daño a cuerpo, 42 mutado y 44 a infectado. Me preguntarás, Padilloso, pero un arma secundaria, pues simplemente te vas al comerciante, utilizas los filtros, a la cual yo recomiendo que tengas velocidad y que mantengas el daño mutado. Y yo me compré esta en 65k, muy barata. Revisemos mis estadísticas. Mantengo todavía más 125 de daño a cuerpo. El daño a cabeza bajó a 114. El daño mutado bajó a 201. Y el daño infectado subió a 140. Ahora, con este equipamiento, a la cual yo recomiendo, te va a ayudar a matar al Reaper sí o sí. ¿Y cuánto vas a invertir? Pues si revisamos con un comerciante, vamos a ver cuánto vale la boina. La más barata vale 18k. Está súper barata para sus estadísticas, ¿eh? Vamos a revisar los guantes Cazabestias. Aquí sí tienes que invertir un poquito más porque está a 170k con 2 trades. Y tiene muy buenos daños también. Vamos a revisar el rifle de asalto Grito Infernal. El más barato con un trade está a 99k. Y por último, lo que mencioné, esta élite hacha danesa, a la cual mantiene 44 duración de carrera, 19 velocidad de carrera, tiene 30 de inventario y 35 mutado. Pude haber conseguido uno mejor todavía con 40 o 42 mutado, pero compré esa 65 pues para llevar la referencia con ustedes, y a la cual me dio las estadísticas necesarias que te mostré anteriormente. Y si sacamos el total de todo eso, sería esto. A ver, ¿cuánto te gastaste en eso? Y estoy hablando de un set de rifle de asalto. Y muchos dirán, no, Padilloso no va a matarlo con ese set. Vamos a verlo. Una de las cosas que tienes que tener muy en claro dentro de este espacio es dónde debes correr y dónde no. Y por otra parte, debes primero limpiar todo el espacio. Si no estás muy bien con referente al daño que tienes, primero limpia. Bien, una cosa que tienes que tener claro es que Reaper tiene dos formas en la cual te va a atacar. Una donde va a caminar hacia ti y una donde corre. Comúnmente cuando camina hacia ti no te va a brincar, se para en dos patas y te va a querer meter un guadañazo. Pero cuando ya el Reaper empieza a correr, ahí sí no debes perderlo de vista porque te va a brincar. Y si no tienes mucho daño recibido, pues te va a mandar lobby de una. Pues aquí revisando mis estadísticas notarán que no tengo ninguna clase de buff. Así que recuerden esto, querido jugador. Primero centrar, limpiar todo el cuarto, mirar dónde vas a correr y dónde no correr, y mira qué es lo que vas a hacer Reaper. Por eso te mencionaba que debes ver dónde vas a correr, porque cuando vas a correr tienes que correr no dándole la espalda, mirando qué es lo que está haciendo, porque cuando él empieza a trotar, ahí puedes dispararle y recargar. Cuando él empieza a correr, no lo hagas. Comúnmente veo muchos jugadores que empiezan a correr, ni siquiera saben dónde está el Reaper, solamente corren a lo loco hasta cuando escuchan que el Reaper hizo el brinco y no saben dónde está todavía. Les voy a enseñar la secuencia del Reaper. Aquí estamos dentro del Reaper, reiterando nuevamente, tengo el Grito Infernal, tengo el guante Cazabestia y las boinas de comandante. Está trotando ahí. Ahora va a empezar a correr. Ahí va a trotar de nuevo. Ahora va a empezar a correr. Y empieza a trotar de nuevo. Eso es todo. Simplemente no tenerle miedo. Una vez ya conocido el patrón y correr de esta manera, para que no pierdas de vista al Reaper, es simplemente jugar contra él. Estar pendiente de cuáles son los zombies que entran a tu cuarto, porque obviamente estás solo. Al menos que entres con un compañero y tu compañero se quede en la puerta allí, así nadie entra. O la otra opción sería que dentro del cuarto haya un cofre, así tampoco nadie entra. Y jugar con ese patrón. Mientras el Reaper está caminando, tú puedes disparar y recargar. Cuando el Reaper empieza a correr, prepárate porque te va a brincar. Algo que había olvidado mencionar, que en cuanto a este rifle, el Grito Infernal, las municiones son muy baratas, a diferencia de los que usan la lápida. Y ya los que usan ese rifle saben a qué me refiero. Pues solamente entremos y matemos, ya está. Y pues ya aquí vamos a mostrarles cómo matar al Reaper, pues ya totalmente chetado con mis armas y mi equipamiento, a la cual sí voy en serio.
Así que, estimado jugador de Death Frontier 2, de esta manera hemos terminado el video, esperando ser bastante claro en cuanto a todos estos puntos para matar al jefe Reaper, a la cual todos le tuvimos miedo. No hay uno que no le tuvo miedo a la primera vez que apareció, y sé que esta duda cabe en todos los jugadores nuevos cuando ven a este jefe y la manera tan rápida la cual baja uno. Recuerda que en la descripción del video te estaré dejando el enlace de Discord. Si tienes algún problema para entrar, no dudes en escribirme en Instagram, ahí te voy a redireccionar al servidor. No olvides tampoco seguirme en mis otras redes sociales, a las cuales te las estoy dejando acá. Si crees y consideras que este video te ha gustado, te invito a que me dejes un like, que te suscribas a este canal y que puedas compartir. En la caja de comentarios déjame qué video quieres que te haga. Y por si tienes duda de cómo encontrar los jefes de manera mucho más rápido, aquí nuevamente te estoy dejando la miniatura del video, a la cual te va a enseñar cómo encontrar los jefes según las abreviaturas dentro del hospital, de Commerce o de Park Haven. Sin más que decir, nos vemos allá en ese video de Discord. Saludos.